Buenos días, alegría. Buenos días, alegría. ¿Quiénes están viniendo por primera vez? Levante la mano. Bueno, a quienes vienen por primera vez les voy a poner antecedentes de cómo estamos laburando con esto de la obra. Estamos empezando con ARPAS 1. La primera clase se refería a si realmente conocemos a Maestro Jesús. Hemos hecho una serie de preguntas interesantes como para plantearnos si realmente lo conocemos o decimos que lo conocemos. En la segunda charla ha sido ¿quién es el Maestro Jesús? Y ahora vamos a hablar un poco de Miriam, Joseph, el nacimiento, y con suerte llegaremos a los Reyes Magos, que dudo mucho. Solo en esta primera etapa, me imagino hasta pasado lo de los Reyes Magos, vamos a andar en ese orden cronológico del nacimiento. De ella vamos a empezar a saltar, por más que, por ejemplo, para la descripción de quién es Yahshua, he usado capítulos de escenarios del infinito y de panoramas extraterrestres, que está mucho más avanzado en la obra, así como preludio es el primer capítulo. En el caso de, ¿cómo se llama?, de los Reyes Magos también voy a saltar de capítulos, no vamos a ir hoja por hoja, capítulo por capítulo, sino ya nos vamos a centrar. Pero lo importante de estas primeras charlas de aclaración, quién es Jesús, quién es María, quiénes son todos ellos, es justamente para terminar de romper estos esquemas nuestros a la hora de entrar a estudiar la obra. De entrada, me imagino mucha gente que no conocía la obra y hemos empezado con la charla de quién era Jesús y empezamos a hablar de todas las reencarnaciones y todo el preludio y todo ello. Bueno, ha podido quebrar más de un esquema. Y bueno, la idea es terminar un poco con esa, ¿cómo lo digo?, con esa forma de bajar a tierra un poco todo lo que es la parte divina, para después ya entrar al estudio, como dirían los de la obra, exclusivamente de la psiquis humana, es decir, del alma que a lo largo de toda la obra se manifiesta. ¿Ya? Bueno, si no tienen preguntas, nada, vamos a comenzar. Ya nos habíamos quedado un poquito, habíamos adelantado en lo que era el nacimiento de Yahshua, habíamos hablado de Sara, por ejemplo, pero por ejemplo, ya hemos hablado quién era Jesús, de dónde venía, hemos hablado del cielo de los amadores, de toda esa jerarquía que está muy por debajo de Jesús y muy por debajo del Padre, cuando hablábamos de los ángeles, los arcángeles y todo ello, para conocer la procedencia de ese espíritu tan avanzado, ¿no? Porque nos decíamos, ¿de dónde viene Jesús? Sí, del Padre, es el Hijo del Padre, pero es como una versión muy escueta de lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de todos estos años, especialmente en el colegio, o después ya queriendo indagar un poco más en nuestra vida espiritual. Y si bien hemos indagado quién es Yahshua y qué estaba haciendo antes de venir, hacemos un corte, tal cual película, y vamos a indagar qué es lo que estaba pasando mientras Yahshua se estaba preparando en el portal antes de encarnar, qué estaba pasando en el plano físico. Habíamos adelantado muy brevemente que en la tierra existía gente que ya sabía de la llegada del Mesías, ¿no es cierto? Un poco conociendo la historia tradicional, sabíamos que el arcángel se le presenta a María y bueno, también aparecen de súbito los Reyes Magos y como que, siendo simplistas, a eso se resume la llegada del Maestro, pero no se ve más a fondo qué pasaba con todos esos 9 meses, por decirlo así, qué pasaba con toda esta temporada. Como decía, según la autora, había mucha gente esperando al avatar, desde inclusive lo que decían sus historias, desde hace milenios, las profecías y todo ello, pero llegó un momento donde la gente de la época, especialmente los esenios, sí la tenían clara porque habían recibido por anuncio espiritual ya la llegada, también sabían el día exacto de su nacimiento por la conjunción planetaria y simplemente estaban esperando que se unan esos dos planetas para que llegue el día exacto del nacimiento del Maestro. Desde ese punto de vista, muchos ya conocen la historia, algún pedacito lo hemos leído en Contacto, y bueno, la gente que lo ha leído también está al tanto de esto, pero se los quiero recordar simplemente, y para quienes vienen por primera vez y conocen la obra, voy a leer un par de pedacitos de qué pasaba en el plano físico y por qué la importancia del estar preparados para la llegada del hombre de luz a la Tierra. Entonces dice la autora, en el planeta Tierra existían 4 agrupaciones de seres humanos que veían en el cielo terso de sus místicas contemplaciones el acercamiento del gran misionero. Los esenios,
congregados en número de 70 en las grandes grutas de las montañas de Moab, al oriente del Mar Muerto, otras porciones en la cordillera del Líbano y los montes de Samaria y de Judea. La segunda agrupación, estoy saltando para quienes siguen el libro, la segunda agrupación se hallaba en Arabia, en el monte Horeb, donde un sabio astrólogo de tez morena había construido un templo escuela a sus expensas con 84 compañeros de meditación. Buscaban de ponerse en la misma onda de vibración que las inteligencias invisibles, cortesanos del divino ungido que entraba en el sueño preparatorio para la unión con la materia física. Qué hermoso esto, mientras están entrando en meditación hay una conexión directa con los otros planos y está la perfecta comunión que mientras el avatar, su alma, su espíritu, su esencia está entrando en un sueño preparatorio para entrar en la materia. Había muchas agrupaciones en la tierra que estaban apoyando en meditación y en oración para que esto tenga buen término. Aquí es importante mencionar que en estas agrupaciones, ahorita lo leo, eran 4 los esenios y la otra era de Melchor, la otra de Gaspar y la otra de Baltasar. Todos tenían información del nacimiento del Verbo, pero no se conocían según la autora. Y no era que venían en masa juntos directos siguiendo la estrella de Belén, sino que se encuentran a mitad de camino, ahí se conocen, ahí comparten sus conocimientos, porque uno era krishnaísta, el otro era mosaísta, el otro era budista. Eso es lo lindo. Hay una conversación muy linda de lo que cada uno tiene su concepto de Dios. Quienes lo han leído seguro que recuerdan esa parte. Pero es importante comprender cuál es la función de los reyes magos, de los conocidos como reyes magos, desde antes de la llegada del Cristo y durante toda la vida de Jesús. Nos hemos quedado en que dejaron el incienso, el oro y la mirra y ahí acabó la cosa. Por mi parte, no sé qué fue de los reyes magos después, salvo alguien me dé alguna información bíblica al respecto. En esta obra, en Arpa, sí se hace un detalle muy exhaustivo de lo que hacen Melchor, Gaspar y Baltasar como aliados del divino ungido a través también de la Santa Alianza. Ya vamos a entender qué era la Santa Alianza y cómo a través de las edades y de los milenios, quienes creemos en la reencarnación, siguen existiendo esas alianzas y mucha gente que trabajaba en la Santa Alianza hace 2000 años posiblemente está aquí ahora nuevamente terminando su labor. Nos habíamos quedado que la segunda agrupación era en Arabia, era el monte Horeb, y era Melchor, el príncipe moreno que habiendo tenido en su primera juventud un amor pasional profundo como un abismo y fuerte como un huracán, le había llevado a la inconsciencia del delito, le había arrancado a un joven pastor la tierna zagala que debía ser su compañera, con lo cual causó la desesperación y la muerte de ambos. Melchor, buscando curar el dolor de su culpa, derramó la mitad de su cuantiosa fortuna a los pies de todas las zagalas de su tierra para cooperar a sus bodas y a la formación de sus hogares. Con la otra mitad construyó un templo escuela y llamó a los hombres desengañados por parecido dolor que el suyo, que quisieran buscar en la serenidad de lo infinito la esperanza, la paz y la sabiduría. Esta parte para mí es una hermosa enseñanza porque nos muestra que para estar en el camino del Padre puedes haber comenzado como cualquier otra persona y haber cometido los mayores desmandos de tu vida, haber metido la pata terriblemente. El caso de Melchor, bastante evidente, aquí se nos cuenta el autor, una cuestión totalmente pasional. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros, que hemos perdido la cabeza por los amores? Pero lo que no quita que eso, uno de pronto dice, pero un alma evolucionada no debe entrar en esos planos, no debe estar en esos afanes. Pero conociendo más profundamente la obra, a veces sucede que son deudas pendientes kármicas de aprendizaje para terminar de cerrar círculos y recién comenzar con tu camino espiritualista. Eso le pasó a Melchor y de esa forma es que abrió su templo escuela para quienes personas como él que habían sufrido, que habían padecido, tengan la oportunidad, como dice aquí, de encontrar la serenidad de lo infinito, la esperanza, la paz y la sabiduría. Un lindo ejemplo. La tercera agrupación se encontraba en Persia, entre las montañas de la cadena de los montes sagros,
a pocas millas al sur de Persépolis, la fastuosa ciudad de Darío. El templo se hallaba a la vera de un riachuelo que, naciendo en las alturas de los montes Sagros, desembocaba en el Golfo Pérsico. ¿A quién he mencionado? ¿A Melchor? Allá, voy a saltar. Dice, era Baltasar el consejero en esta escuela de meditación y sabiduría, y a ella había consagrado la mayor parte de su vida, que ya llegaba al ocaso. Baltasar entra en la vida del Maestro Jesús ya bastante avanzada, calculo por los 60 años aproximadamente. Y por fin la cuarta agrupación, radicada en los montes Suleimán, vecinos al gran río Indo, cuya tormentosa corriente era casi el único sonido que rompía la calma de aquella soledad. Y allí Gaspar, señor de Singrajar y príncipe de Bombay, había oído con un sepulcro de amor en su corazón, para buscar en el estudio del mundo sideral y de los poderes internos concedidos por Dios a los hombres la fuerza necesaria para ser útil a la humanidad, acallando sus propios dolores en el estudio y la contemplación de los misterios divinos. Cuán normal, cuán natural es que por cuestiones amorosas nos veamos enfrascados en dolores muy grandes, en situaciones muy extremas, pero lo lindo es que a veces estas situaciones extremas que realmente nos parten el corazón en dos son la llave de ingreso a lo que es nuestro verdadero camino en este plano físico, en esta vida. Tal es el caso de Gaspar como el de Melchor. Baltasar aparentemente leído más tranquilo, no tiene tanto problema, pero es lindo saber que gente tan imperfecta como cualquiera de nosotros ha colaborado de manera grandiosa con el avatar durante su estadía en este plano. Y es algo muy lindo, ahorita vamos a ver cuando entremos al caso de Miriam y Joseph, qué es lo que pasa con eso. Si bien estamos hablando del Hijo de Dios, bueno, todos somos hijos de Dios, pero en especial en el caso de Jesús, daría a pensar que siempre lo hemos divinizado mucho y casi nunca lo hemos visto como hombre. Hay una película muy dura de Mel Gibson que muestra el lado donde que quedan feo al maestro, le dan duros golpes, lo azotan horriblemente, y ahí medio que uno entiende, el que ha visto la película, muy triste película por cierto, yo la he visto en fast forward para no rayarme, entendíamos que era un hombre de carne y hueso, que vivía situaciones de carne y hueso, porque vivía en este plano físico. De la misma manera que yo les decía en la anterior charla, ¿qué pasó con el embarazo de María y de Joseph? O sea, ¿quién tenía los antojos? ¿Qué pasaba con María? ¿Se indisponía, no se indisponía? ¿O cómo vivía ella? Ahorita lo vamos a ver un poco más cuando entremos a María. Porque si bien está en contacto con la divinidad, está viviendo en un plano físico con todas las actividades que cualquiera de nosotros pueda tener. Y eso es lo que a veces no nos termina de entrar en la cabeza, que eran personas de la tierra que estaban asistiendo al Maestro. Obviamente no solo eran personas, sino eran almas elegidas por el Padre para tal situación, por merecimiento propio, y eso no quita que ha sido un santo durante sus últimas 80 vidas, por ende es el merecedor de esto. No. A veces, decíamos alguna vez, y con la parábola del hijo pródigo, si vemos muchas luces en el universo y vemos una que apenas empieza a titilar, que empieza recién a prenderse, es esa luz a la que el Padre le va a dar mayor atención porque acaba de despertar. Y posiblemente haya sido el caso de muchas almas que, teniendo mediana o escasa evolución, al unirse a la vibración del Maestro, decidieron unirse con Él por siempre. También lo decía en la charla pasada, cuando hablamos de los apóstoles, se decía que los apóstoles eran seres de mediana evolución, pero su característica era que siempre habían estado al lado del Maestro en todas sus vidas y que se iban a quedar con Él hasta el momento de volver al Padre. Y que algún momento cada uno de ellos sería un instructor de humanidades como lo fue el Maestro Jesús. Imagínense cuánto falta todavía. ¿Ya? Con esto quería decir una vez más que no importa cuán imperfecto seas, cuántos problemas tengamos en la vida,
que en el momento que nos sintonizamos con la vibración es la mejor llave del despertar y que posiblemente sea la llave que nos recuerde que son antiguas alianzas con el Verbo Divino. Hablemos de Miriam. Voy a leer un poquito de Miriam. Hay una descripción hermosa de Miriam. Dice, por ejemplo, y eran los ojos de Miriam, ojos de Siria que espera el amor, del color de las avellanas maduras mojadas por el rocío, y miraban con mansedumbre de las gacelas, y sus párpados se cerraban con la suavidad de pétalos al anochecer. Y el sol, al levantarse como un fanal de oro en el horizonte, diseñaba en sombra en su silueta gentil y su paso ligero y breve sobre las praderas en flor, cuando iba con el cántaro al hombro a buscar agua de la fuente inmediata, y la fuente gozosa le devolvía su propia imagen, imagen de virgen núbil con su frente tocada de blanco al uso de las mujeres de su país. Qué bella era Miriam en su casta virginidad. Salto un poco diciendo, por ejemplo, y cuando Miriam contaba solo con 15 años, Joachim y Ana, con solo diferencia de meses, durmieron en el seno de Dios ese sueño que no se despierta en la materia, y la dulce virgen núbil de los ojos de gacela fue llevada por sus parientes a proteger su orfandad entre las vírgenes de Sión, bajo los claustros y pórticos dorados del templo de Jerusalén, donde los sacerdotes Simeón y Eleazar, esenios y parientes cercanos de su padre, la acogieron con tierna solicitud. Yo no sabía que Miriam era huérfana, o al menos no lo recordaba, si es que lo sabía. Dice, 29 meses después, 29 meses más tarde, Joseph de Nazaret, joven viudo de la misma parentela, era recibido en el pórtico de las mujeres por la anciana viuda Ana de Jericó, prima de Joachim, y escuchaban las santas viudas del templo la petición de la mano de Miriam para una segunda nupcia de Joseph, cuya joven esposa dejara por la muerte su lugar vacío en el hogar, donde 5 niños pequeños llamaban madre, madre, sin encontrarla sobre la tierra. Mucho se ha hablado en algunas investigaciones que hacen historiadores y que salen en la tele que sí ya confirmaban que era el segundo matrimonio de Joseph y que Jesús evidentemente tenía hermanastros, ¿no? No tendría por qué no ser así. En todo caso, lo interesante de esto es que antes que tenga la presencia angelical, Miriam, donde le dice qué es lo que le estaba por suceder, la autora relata muy brevemente, ¿no?, sus 15 años, su inocencia, su pureza y todo ello. Y cuando nos ponemos a pensar, cuando va a surgir algo importante en planos superiores que se van a manifestar en el plano físico, sí, la materia tiene que estar preparada para ello, sea por evolución, sea por merecimiento o sea simplemente por mandato divino. ¿A qué me refiero con esto? Que 2 personas, una jovencita como Miriam, que vivía del telar, de hacer sus tejidos, de todo ello, una vida de campo muy grande, y de Joseph, un carpintero que acababa de ser viudo, eran 2 seres humanos, de carne y hueso, que habían sido elegidos por el Padre para recibir, para engendrar al Cristo. Y lo lindo de esto es que dice acá, los excelsos arcángeles de Dios, guardianes del dulce Yahshua, que esperaba arrullado por una legión resplandeciente de amadores, envolvieron a Miriam en los velos nupciales que tejen en torno a las desposadas castas y puras, las inteligencias superiores denominados esposos eternos o creadores de las formas. Y mientras caminaba al lado de su esposo hacia Nazaret, iban levantándose este interrogatorio en lo más profundo de su yo íntimo. ¿Qué quieres de mí, Señor, que me mandas salir de tu templo para seguir a un siervo tuyo que me ofrece su amor, su techo y su pan? Obviamente lo que sabemos nosotros de la historia es este tema que se apareció el Espíritu Santo y después Miriam ya estaba ya embarazada. Porque aparentemente, en mi parecer, era una forma de también divinizar mucho más la santidad del Maestro Jesús al momento de encarar en la tierra. Era como decir, ¿cómo
puede nacer un hijo de Dios a raíz de una unión sexual, algo tan impuro, entre comillas. Pero la misma Biblia no te habla de que la unión sexual sea impura, todo lo contrario, es el momento más grande creador del ser humano. La pregunta es, ¿por qué tendría que escaparse Yahshua a las leyes eternas y divinas de continuar con su proceso evolutivo, de encarnar en su última vida en el plano físico, como lo hace cualquier hijo del Padre? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que nos podemos imaginar de decir, no, Cristo no ha nacido de una virgen? ¿En qué nos basamos para decir eso? ¿Simplemente por ósmosis? ¿Simplemente porque así lo dijeron siempre? ¿Porque está en la Biblia? Bueno, ¿quién lo puso en la Biblia? Obviamente no faltará quien pueda decirme, todo lo que puso en la Biblia lo hizo el Padre y así es. Pero es bastante discutible de muchas cosas que están ahí, como muchos libros, como también puede ser discutible lo que existe aquí en Arpas Eternas. Simplemente la idea acá es, una vez más, expandir nuestra conciencia, discernir, y que sea por el fruto del discernimiento y del sentimiento del corazón, saber qué es nuestra verdad o no, y no de manera gregaria, que seguimos aceptando las cosas de manera mecánica, sin entender, sin lógica alguna siquiera, qué es lo que estamos haciendo. El hecho de que el nacimiento de Jesús haya sido tan normal como cualquier otro desde el punto de vista físico, entre comillas, de gestación, meses, crecimiento, bla, bla. Obviamente habían otros factores realmente divinos que estaba sucediendo, tanto en el cuerpo de Miriam como en la misma vida de Miriam. Se habla, por ejemplo, que Miriam, y lo menciona aquí en el libro también, en el momento que entra esa vibración en Miriam, era tan fuerte que obviamente la dejaba en estado semiestático todo el tiempo. Y el contacto con los arcángeles, con todos ellos, era muy fuerte. Y Miriam vivía así como que expectante, semiestática. Lo que mucha gente después lo pone, lo que habíamos hablado en la anterior clase, es... hablan de los días de expectación, justamente. Pero vean cuán sabia es la naturaleza, cuán lindo es esta parte de la obra, que como había esto de que Miriam había cambiado, obviamente era un rayazo total para Miriam, no en vano tenía la vibración del maestro de suyo, que el más rayado era Joseph. No la entendía, porque una situación totalmente rarísima para él. Sabía qué es lo que estaba pasando de una u otra forma, pero de pronto no terminaba de comprender. Y la autora lo dice de esta manera muy linda, que dice: y este estado semi-extático de Miriam entristecía a veces a Joseph, que en su inconsciencia de los excelsos designios divinos sobre su compañera, se juzgaba a sí mismo duramente, como un indigno poseedor de ese templo vivo de Dios, como un audaz gusano que había osado acercarse a la Virgen núbil bajada a su hogar de artesano, como un rayo de luna en las noches serenas, como un copo de nieve resbalado de cumbres lejanas vecinas de los cielos, como un ave del paraíso asentada en su tejado. Esto, lo que le ha pasado a Joseph, nos pasa a muchos en el camino espiritualista, que de pronto te sientes indigno de todo. De pronto te sientes indigno de tener relaciones sexuales con tu pareja, porque como eres espiritualista y eso que es medio que raro, no. Entonces imagínense cuál ha sido el rayazo de Joseph, teniendo ahí al mero vaso poseedor del Cristo. Y Joseph, que no termina, como él dice, inconsciente de los designios divinos. O después, posteriormente, a Joseph se le aclara la situación para que sepa lo que estaba sucediendo y que él era el elegido para engendrar al Maestro Jesús. Puede sonar radiante, como decimos, confuso, porque no estamos acostumbrados a esta historia, pero también quiero decirles que la historia a la que estamos acostumbrados es total y absolutamente una historia que se ha manejado desde milenios y que muy pocos se han preocupado de discernir si era así o no así, o por lo menos de preguntarse cómo pudo haber sido y buscar la más profunda lógica en este sentido.
Decíamos, por ejemplo, en la primera charla, que después de la partida del Maestro Jesús, no se supo más en líneas generales, desde José de Arimatea, pasando por los Reyes Magos, o por ejemplo, durante la misma vida de Jesús, no se sabía la información desde pequeño, tratándose de un hombre tan famoso, tan importante, cambiador de humanidades, ¿cómo puedo decirle? Su fama llegó a Arabia, llegó a Persia, llegó a tantos lugares. ¿Por qué no habían biógrafos que agarraban esa parte de su vida? Estaba claro que detrás de esto había una cosa mucho más grande que iba en prejuicio de la Iglesia. Y a raíz de eso, mucha información ha sido tergiversada hasta nuestros días, empezando por la virginidad de María. El libro lo dice, sí, era virgen, era pura, era casta, por eso fue elegida para ser el vaso del Maestro. Pero lo que a veces no nos entra en la conciencia es que José haya tenido justamente relaciones con María para que tengan un bebé. La diferencia es que este bebé era el bebé. ¿No? Mientras eso pasaba con Miriam, hay algo hermoso que dice, ¿dónde está? Mientras habían estos impases, mientras José se confundía, no sabía si era digno o merecedor de todo ello, mientras María vivía en ese estado semiestático y se acercaba el nacimiento del Verbo, cosas grandes estaban pasando simultáneamente en el universo. Y aquí la autora lo dice: y mientras en el plano físico se desenvolvían así los acontecimientos, en el mundo sideral se preparaban también insólitos movimientos. Los dos más grandes planetas de nuestro sistema, Júpiter y Saturno, se acercaban lentamente con la soberana majestad de astros de primera magnitud para unirse en magnífica conjunción, como si ese formidable himeneo de los cielos debiera tener repercusión en ese otro himeneo del plano terrestre entre la divinidad y la humana naturaleza que se gestaba en el seno de Miriam, la dulce mujer, arpa viva de la eterna ley. Era el año 747 de la fundación de Roma, 8967 de iniciada la civilización adámica, únicas fechas exactas y de posible comprobación que podemos dar para orientación de los estudiosos. Era un pisciano Jesús, según la autora. Mientras pasaba eso, había esa conjunción y se estaban dando todas las situaciones, y si bien, por ejemplo, inclusive el Maestro Jesús antes de nacer se le presentaba a Miriam para decirle cuál era su misión y que ella valientemente había aceptado ser parte de este gran reto, toda esa majestuosidad, toda esa vibración tan fuerte, tan grande, no solo era perceptible para ellos. Hay una parte muy linda que dice, que describen el nacimiento del Maestro Jesús. Por ejemplo, cuando dice: algunos humildes labriegos y pastores nazarenos que pasaban las noches de otoño bajo las encinas gigantescas, con hogueras encendidas cuidando sus majadas o sus cultivos en maduración, creían haber soñado con cantares como de los de las vírgenes de Sión en la solemnidad de la Pascua en el templo de Jerusalén. Soñaban con cantares. Y otros transeúntes nocturnos de la silenciosa ciudad nazarena aseguraban haber visto cómo nubecillas rosadas, azul y oro del amanecer, bajando y subiendo, esparciéndose como filigrana de tenues hilos de colores del iris sobre la grisácea techumbre de la casa de Joseph el artesano. Y a media voz empezaban a correr versiones cargadas de misterio, de enigmas y de estupor, haciéndose los más variados y pintorescos comentarios que, ensanchándose más y más, llegaban a lo maravilloso. Algún poderoso mago debía andar por ahí en medio de todo ello, decían sigilosamente. No falta el que inventa, ¿no? Entonces, imagínense 2000 años cómo se deforma la información. Así de simple.
si no vean los canales de televisión, uno dice, qué sé yo, 4 damnificados, el otro ya está con los damnificados en la frontera, y es quien sensacionaliza más por una cuestión de protagonismo. Entonces, ¿qué nos hace pensar que en estas épocas también no pasaba lo mismo? Lo hermoso de esto es que, así como había esta presencia hermosa, que inclusive la gente que estaba cerca sentía tan fuerte la vibración, se soñaba con esos cánticos de alabanza, de preparación para la encarnación del Maestro. Inclusive no solo a nivel sonoro, sino también a nivel visual, cuando esas fuerzas rosas, doradas, azules, circundaban la casa de Joseph el artesano. Otra cosa, por ejemplo, que me llamó la atención al leer, algo tan básico como eso, pero jamás le paré atención, era que para el nacimiento de Yahshua se estaba terminando el invierno. Entonces mencionan que había mucha nieve en el lugar. ¿En qué película hemos visto el nacimiento de Jesús con nieve? ¿Alguien ha visto alguna película de Jesús con nieve en nacimiento? ¿Se han preguntado por qué no? Si pensamos que en el hemisferio norte en esa época es invierno y nieva. Hasta eso no nos hemos preguntado, así de simple. Hemos visto una película con un sol radiante, con un Jesucito peladito en el pesebre, como si hiciera el calor. Pero nadie se pone a pensar que era invierno, algo tan simple como eso, y nos hemos tragado esas películas los últimos 10, 20, 30 años. Y no hemos tenido el momento de discernimiento para decir, oye, ¿qué no era invierno en esa época y que hacía frío? Por lo menos para imaginar el contexto, por lo menos para imaginar lo que nos describe aquí la autora, por ejemplo, que habían hogueras encendidas cuidando sus pertenencias. Algo tan elemental como que era invierno cuando nació, o terminando el invierno. Estamos hablando de marzo, por ahí. ¿Cuándo empieza el invierno? En diciembre, enero, febrero, o sea, re-invierno. Entonces, y llegamos a la parte hermosa, que ya lo habíamos mencionado, que en el momento que el Maestro encarna, es un momento tan hermoso que en las películas también siempre lo hemos visto un poco resumido, ¿no? Ya nació. Y o sea, ¿cómo nos vamos a preguntar eso? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Quién era el partero? ¿Quién era la partera? ¿Por qué habían tantos animales ahí reunidos? O sea, un poco de higiene. O sea, todas esas cosas no pensamos, ¿no? Ya lo he dicho en la anterior clase. Pero lo lindo que describe, más allá de esas pequeñas cosas, voy a leérselo una vez más para quienes vienen por primera vez y para que disfruten quienes ya lo han leído. Dice, en el momento mismo que el verbo está naciendo, que está ya a punto de nacer, dice, Miriam, Joseph, Sara y Elcana, únicos seres humanos que presenciaron el advenimiento del verbo de Dios, cayeron en hipnosis extática por la fuerza de vibración del gran espíritu que tomaba posesión de su materia para una vida terrestre. Los fluidos sutiles y penetrantes de las purísimas inteligencias que apadrinaban la conjunción planetaria que ya conocemos no pudieron ser resistidos por la débil materia física de los 4 seres presentes y tan de cerca inmediatos al acontecimiento. Joseph y Elcana sacudieron más pronto el sopor suavísimo y profundo que les invadiera y que ellos inconscientemente calificaron de sueño letárgico producido por el exceso de incienso y mirra que se quemaban en las ascuas de un pebetero. Ellos despertaron a Sara porque el recién nacido se quejaba quedo suavísimo, querubín de rosa y nácar, yacente en la blancura del lecho de su madre, aún sumergida en las brumas radiantes de la hipnosis. Y leo una parte que no he leído después. Dice, Sara, mujer humilde y buena, fueron tus manos laboriosas las que primero tocaron el sagrado cuerpo del Cristo recién nacido, y serían también las últimas que perfumaron su cadáver 33 años después, cuando Miriam, desvanecida en profundo y doloroso desmayo, caía sobre el pecho de la Magdalena enloquecida al serles arrancado el santo cadáver para llevarla a la sepultura.
¿Cómo son quienes rodean al Cristo? Aquí hay una descripción de Sara que para mí es una de las más lindas descripciones de lo que podría ser aspirar a lo que es una vida espiritual. Dice así: Sara, laborosa y abnegada mujer, ignorada en tu grandeza silenciosa. O sea, ¿quién más sabía de Sara? No es capciosa la pregunta, pero ¿quién más sabía de Sara? La tía de Miriam. ¿O qué sabíamos de Sara? Sara, ¿no? El protagonista eran los 3 reyes magos, Joseph, María y los animalitos. Esos eran los protagonistas del nacimiento. No sabíamos quién había limpiado el cuerpo del Cristo al nacer. Y escuchen lo que dice. Sara, laboriosa y abnegada mujer, ignorada en tu grandeza silenciosa, oscura entre los hombres, que buscas tu cumbre por senderillos solitarios y olvidados, donde brotan florecillas que nadie codicia, ni busca, ni ambiciona, senderitos hogareños que muy pocos ven y menos aún valoran y comprenden. Mas nadie borrará de tus manos el sagrado florón de oro estampado en ellas por el divino contacto del cuerpecito recién nacido del Hijo de Dios. Qué hermosa bendición para Sara, que no busca ni ambiciona, que tiene una vida tan humilde, tan silenciosa. Ha tenido la gran dicha de ser ella quien por primera vez tocara el cuerpo del Hijo del Padre. Y son esos pequeños detalles tan hermosos que ignoramos, que no nos preguntamos. ¿Quién de nosotros no quisiera haber tenido esa dicha de haberlo recibido en el plano físico al Padre, al Hijo del Padre, y después de haberlo limpiado después de su desencarnación? Una persona tan sencilla, tan simple, tan laboriosa y abnegada como Sara fue elegida para eso. Su grado de evolución, de sencillez espiritual, de humildad en el sentido material, humildad no como sinónimo de pobreza, sino como una persona sencilla, era lo único que se necesitaba para tener el honor de recibir al Cristo en el plano físico. Y esto para mí es una gran meditación, porque cuando de pronto buscamos un camino espiritualista, allá más de una vez lo he mencionado, como que ya queremos levitar, queremos curar a las personas, y ese tipo de cosas, ¿no? Y queremos recibir mensajes del otro lado y canalizar y desdoblarnos y todo ello. Y la cosa es tan sencilla como ser una persona abnegada que no busca recompensa, que no busca las gracias siquiera, que simplemente hace su trabajo, nada más, en la humildad y en el amor. Algo que sí es visto por el Padre como para decirle: sí, Sara, tú vas a ser quien reciba a mi hijo. Y algo tan hermoso, un pasaje tan bello, desde mi punto de vista, que sea ignorado por los biógrafos del Maestro Jesús, me parece realmente un desperdicio. ¿Por qué no lo harán? No lo sé. ¿Por qué no lo habrán hecho? No lo sé. Pero es una manera tan hermosa en que la autora describe el nacimiento del Maestro Jesús, de lo importante que ha sido su nacimiento y de la fuerza poderosa que ha sido todos esos 9 meses de gestación, de cómo la dejaba en un estado semiestático a Miriam, cómo lo conflictaba Joseph, siendo un hombre probo, un hombre honesto, que no en vano por eso fue elegido para ser el padre del Maestro Jesús. Y cómo ese tiempo de la presencia, el Maestro ni siquiera había encarnado, pero ya estaba deambulando la esfera del plano astral del planeta, y ya había gente en diferentes lugares del planeta que se estaban conectando con él para armonizarse. En el plano físico, en el universo, los planetas estaban terminando de conjuncionarse. Miriam estaba empezando a entrar en ese estado semiestático. Joseph empezando a comprender lo que estaba pasando con Miriam. Y llega el nacimiento tan hermoso, tan bello. Obviamente este capítulo sigue describiendo qué pasa después. Describe cómo vienen los esenios, que ya se habían enterado, ya sabían también del nacimiento de Jesús. Y que cuando llegan, Miriam obviamente estaba descansando en su alcoba. Mínimo, ¿no? Si acaba de ser mamá. Pero ni eso lo vemos en los cronistas.
Eso no lo vemos en las películas, eso no lo vemos en los sermones. Yo quisiera preguntar, ¿qué de raro tiene que la recién mamá descanse en su casa, en su alcoba, en su cuarto? Más aún después de haber dado a luz al Verbo, al Hijo de Dios. Pero como que esa parte humana no es parte de nuestra historia, no es parte de la historia de las clases de religión que llevamos en el colegio. Y hasta ratos uno se siente tonto de haber obviado tanta información tratándose de un ser tan grandioso. ¿Y a qué nos limitamos una vez más sin ser peyorativo? Cuando leemos la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, énfasis en lo que hizo Jesús, los milagros que hizo Jesús, énfasis en las cartas de Pablo, de Pedro, de todos los que hicieron sus cartas, pero no entramos en la sencillez de una Sara, por ejemplo, no entramos en la sencillez de una madre que estuvo en un estado de lo más raro para ella, incomprensible posiblemente, donde luces, energías, ángeles, arcángeles se manifestaban para decirle lo que le estaba pasando a ella y lo que era el inicio, el origen de toda la presencia del Cristo en el plano físico durante esos 33 años. Algo tan simple como eso, que va más allá de si es pecado o no es pecado, que no tiene nada que ver con esto, es sentido común desde mi punto de vista. ¿Qué hora tenemos? ¿Quién me puede decir la hora? 8:20. Perfecto. Mientras pasa esto, vamos a entrar al famoso tema y con esto ya vamos a terminar la parte secuencial, para saltar ya a temas concretos que nos toca dar paz, y es a nuestros queridos amigos Reyes Magos. Una vez más, sabemos la historia de los Reyes Magos, que en algún momento de la escena, de la escena de la película, corte y están los Reyes Magos viniendo, ¿no? Está ahí la estrella de Belén y ellos siguen viniendo. Corte, está ahí María, burrito, a Belén. Corte, Reyes Magos. Corte, nacimiento. Corte, incienso, mirra y regalos, ¿no? Eso sabemos, salvo que alguien sepa algo más de los Reyes Magos. Dime. Yahshua le habla a Miriam cuando estaba en gestación. Sí. Pero ese es un buen punto para tocarlo. Sí, claro que sí. Tiene alguien la página, es una de las primeras páginas, cuando le dice, Miriam ha aceptado, aquí está. Dice, se los voy a leer antes de entrar a los reyes. Y el Espíritu Luz, que debía ser su primogénito, le había dicho más en el íntimo lenguaje oculto y secreto conocido por las almas cultivadas en las altas facultades de la psiquis humana. Miriam, mi acercamiento a ti será tu gloria por los siglos de los siglos, pero será también tu martirio tan profundo y tan hondo que te llamarán los hombres dolorosa y será tu símbolo un corazón, el tuyo atravesado por 7 espadas. Miriam, el apóstol de la redención, arrastra en pos de sí el dolor, el oprobio y la anatema de la inconsciente humanidad que trae el divino mensaje. Dolor que alcanza a todos aquellos que de más cerca comparten la divina carga de luz y de sabiduría de aquel que es portador. Paladines de la verdad, de la sabiduría y del amor, venimos a la inmolación. A quien más se acerca a nosotros, más duramente inmolado será. Miriam, en este incienso y esta mirra que quema sobre el altar cubierto por tus azahares blancos, llega hasta mí la heroica aceptación de tu alma de ser la más íntima aliada en la misión redentora que me trae a tu lado. Seas bendita por siempre, mujer divinizada por el amor, por el sacrificio y por la maternidad. Es una parte muy linda que se le acerca el Maestro Jesús. Y hay otra parte muy linda también que voy a saltar, simplemente les voy a dar el chispazo y quienes la han leído, por favor, ayúdenme a recordar mejor. Si no me equivoco, ya Jesús es bebé y Miriam lo tiene en sus brazos. Y mientras lo arrulla se desprende el espíritu del Maestro. Y obviamente Miriam se vuelve turuleca ese rato porque primera vez que ve el espíritu del Maestro Jesús frente a ella, que también le habla. Y después vuelve a entrar al cuerpo del niño. Y eso es lo lindo, porque si de pronto nosotros pensamos que quienes somos reencarnacionistas, por ejemplo, y obviamente creemos que el alma sale, entra, hace sus trabajos, vuelve a entrar, etcétera, etcétera.
¿por qué no tendría que salir el espíritu del Maestro Jesús para presentársela a Miriam? ¿Por qué no? ¿Por qué no salir de su pequeño cuerpo físico de apenas unos cuantos meses, pero con un alma tan fuerte, tan grande, tan poderosa que seguía haciendo su labor? Pero esos pequeños detalles, por más reencarnacionistas que seamos, inclusive eso tampoco pensamos. Parecería que tuviéramos una tapia dentro, una muralla, unos tapones de este tamaño en las orejas, que nos impide meditar en cosas tan simples como esa. ¿Ya? Los queridos Reyes Magos, ya pedí mi papelito. Aquí me hace recuerdo el capítulo donde estoy, en las cumbres de Moab, ¿es? Sí. Ya habíamos hablado de un poco cuál es el conocimiento que tenemos sobre ellos, y tampoco sabemos mucho de su vida, no sabemos mucho el currículum de cada rey mago. Salvo ahorita un poco que nos cuenta al principio, ¿no?, que pasó esto con los problemas amorosos que tuvieron. Obviamente a lo largo de la obra se habla mucho más de ellos porque son protagónicos. Pero lo lindo es que estos reyes magos, al saber que iba a llegar el Verbo, se lanzan en camino de darle encuentro, cada uno por su cuenta. Y lo precioso de esto es que llegan obviamente a encontrarse, y mientras salían a pensar ahí al aire libre qué les deparaba este encuentro con el maestro, empiezan a charlar entre ellos, empiezan a conocerse y empiezan a darse cuenta que todos estaban yendo al mismo lugar. Un poco para poner en antecedentes de quién era quién, dice, por ejemplo, después que se encuentran con los esenios, dice: la escuela de Melchor, el príncipe moreno, era copda mosaica, o sea, de Moisés, nacida como un cactus de oro entre las montañas de Joreb y Sinaí, donde el gran Moisés despertó a la comprensión de su mesianismo entre los últimos copdas del peñón del Sinde. Los copdas son los que, para la época de Moisés, mejor dicho, de Abel, fue lo que los esenios es posterior a Moisés y durante Jesús. La escuela de Baltasar el persa era una derivación del krishnaísmo indostánico, toda vez que Senda, primo de Arjuna, huyó a la muerte del príncipe de la paz a los montes Suleimán para escapar a la persecución de que se hizo objeto a los que luchaban por mantener la abolición de las castas y de la esclavitud necesarias a los sacerdotes del dios Brahma para su vida de holgura, de fastuosidad y de dominio. Siempre los sacerdotes. Y el Sent Avesta de los persas era el krishnaísmo puro, variado y adulterado con los siglos y la incomprensión de los hombres. Realmente no me extraña que tanto el Bhagavad Gita como todas esas otras líneas religiosas hayan sido totalmente tergiversadas por un par de personas que querían el poder y que no les convenía que la gente, el pueblo, despertara una conciencia espiritual. Se los manejaba con el miedo. Se nos sigue manejando con el miedo. Dice: la escuela de Gaspar, señor de Bombay, era budista, por lo cual él, al igual que el príncipe Siddhartha, había abdicado en un sobrino todos sus títulos para dedicarse solamente a la divina sabiduría. Y aquí entra un cuarto personaje importantísimo en Arpas Eternas, que es Filón. Y dice: Filón, el estudiante de Alejandría, era ptolomeísta en sus principios fundamentales, lo que es igual que aristotélico, pues Ptolomeo fue discípulo de Aristóteles. Y este de Platón, que a su vez lo fue de Sócrates, hermoso ovillo blanco, cuya extremidad originaria la encontramos prendida en el monte de las abejas de la Grecia prehistórica, donde los dactilos conservaron y difundieron durante siglos la sabiduría de Antulio, el gran filósofo atlante. Antulio, la cuarta reencarnación del Verbo. Y es así donde se empiezan a hilar todas estas cosas lindas. Bueno, las cosas que se conocen, charlan, ¿cómo es? ¿Quién eres? Todo eso. Y tienen una charla hermosa donde cada uno describe, se reúnen con los esenios para aunar esfuerzos, para aunar conocimientos, y cada uno describe cuál es el concepto de su línea religiosa de lo que es Dios.
Es muy breve, con esto acabamos, pero se los leo. Dice: después de una gran evocación al alma universal, fuente de vida, de luz y de amor, el gran servidor propuso que comenzaran por la definición, base y fundamento de toda creencia, de toda ciencia espiritual, conocimiento de Dios. Y Baltasar, el persa, lo definió de acuerdo con sus principios védicos heredados de Senda, segundo discípulo de Krishna. Krishna, ¿qué encarnación? ¿Sexta? ¿Séptima? Y dice: Dios es el soplo vital que, como un fuego suavísimo e inextinguible, anima todo cuanto vive sobre el planeta. Habló Gaspar y definió a Dios conforme a sus principios budistas. Se dicen que los budistas son ateos, pero dice: Dios es el conjunto unificado de todas las inteligencias llegadas a la suprema perfección del nirvana. Y Melchor, el príncipe sinaítico, habló conforme a su filosofía copta y cobda. Dios es la luz increada y eterna que pone en vibración todo cuanto existe. Y el joven Filón de Alejandría, aristotélico antuleano, dijo: Dios es el consorcio formidable y eterno del amor y de la sabiduría, de donde emana todo poder, toda fuerza, toda claridad y toda vida. Y el anciano servidor, Mesenio, se añadió al final la definición de Moisés. Dios es el poder creador universal, y como el universo es su dominio y su obra, es autor de estupendas leyes que lo gobiernan y que los hombres no acertamos a comprender. Estudiadas y analizadas a fondo las 5 definiciones, pudieron comprobar que no estaban en pugna, sino que entre ellas se completaban admirablemente, como si una mano de mago hubiera escrito páginas aisladas y que reunidas formaban un poema admirable, perfectamente unificado y completo. Esa es la maduración de la espiritualidad, sea cual fuere tu línea. Dudo que cuando haya dicho Baltasar, por ejemplo, Dios es el soplo vital que como un fuego suavísimo e inextinguible anima todo cuanto vive sobre el planeta, le haya saltado el otro, le haya dicho: eso es pecado. Eso no es Dios. Porque Dios es el conjunto unificado de todas las inteligencias. Y eso nos pasa ahora. Eso nos pasa. Eso lo vivimos constantemente. Por eso inclusive en las mismas líneas evangélicas, con el respeto por favor a los evangélicos, existen 80,000 congregaciones. Y la congregación de al lado es la que está equivocada. Y leen la misma Biblia, ni siquiera leen la parte budista, ni siquiera la parte krishnaísta, o sea, leen la misma edición comprada en la misma librería. Igual se piñan. ¿Por qué? ¿Por qué pelearse por eso? Encima de algo que no comprendemos a cabalidad de lo que es el concepto del Padre. Para quienes escuchan por primera vez esto, una vez más, Panoramas extraterrestres, Plus Ultra y Escenarios del Infinito de Arpas 1, donde te da una descripción que te deja freak. Y un capítulo que no sé qué se llama, pero son como 200 páginas del libro de Moisés, donde te explica todo eso, y son 200 páginas que tienes que estar, no sé, pues atado a tu silla, atado a tu cama, de lo fuerte, hermoso y revelador que es. He llegado a esta parte. Esta charla es mucho más amplia de las que tienen Gaspar, Melchor, Baltasar, Filón de Alejandría y todos ellos, porque después, cuando Yahshua tenía 9, 10 meses, por ahí, recién lo conocen, recién llegan. Y por ejemplo, ahí hay una parte en la que yo me burlo de Contacto, cuando decíamos: ¿qué se ha hecho con toda esa plata que trajeron los Reyes Magos? Justamente le dan, ¿cómo se llama? Así como una dote a Joseph, los bolsillos de oro, para la misión del maestro cuando le tocara empezar a hacer su prédica. Porque obviamente no iba a laburar, pues el maestro Jesús no ve. Tenía que hacer su misión. Entonces, ¿quién lo mantenía, por decirlo así? Aparte del Padre, la Santa Alianza. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cómo hacía Jesús para no...? Dirán, no, es que todos lo acogían, qué sé yo, lo recibían porque era el Hijo de Dios, pero ¿y los apóstoles?
¿De dónde se hacían mantener los apóstoles? Wolf. Dime. Pero tampoco se gastan la plata, porque a su papá anualmente le daban los reyes. Claro, si ellos no gastan. Un bolsillo, Sí, sí. ¿no? Para sus gastos. Sí. Como dice el libro, para sus gustos. Sí. Lo que pasa es que todo ese dinero es guardado. En años se lo devuelve su papá todito. Se lo da y justamente ese dinero es invertido, por decirlo así, en la Santa Alianza, ¿no? Porque piensen en eso una vez más. Ok, ya, Jesús está apoyado por gente, porque no trabaja y hace su labor y hace milagros. ¿Qué pasaba con los apóstoles? Ya, ¿quién los mantenía a los apóstoles? ¿En qué parte de la Biblia decimos que Juan, Mateo, Felipe, cualquiera de ellos estaba raleado por su esposa porque no llevaba el pan a la comida, o sea, a la casa, ese tipo de cosas? Y no solo ellos, todos los demás. Entonces, uno dice, aquí tiene que haber sucedido algo más fuerte para que se haga esta misión. Y justamente es la obra de la Santa Alianza, financiada por mucha gente, que donde iba a estar el maestro había gente de la Santa Alianza, donde obviamente había todo, no solo para el maestro, sino si había gente indigente, había ropa, había comida, había todo eso. Y hay un personaje hermoso que lo van a conocer en Arpas 3, que es Simónides, que es llamémoslo, el gerente general de la alianza, por decirlo así. Simónides se encargaba, en palabras nuestras del siglo XXI, de coimear a todos los, ¿cómo podemos decir?, gobernantes de los diferentes pueblos, porque él de pronto necesitaba llevar viáticos y vituallas para la Santa Alianza, para la gente pobre, para los necesitados, y obviamente había gente que podía ponerles problemas, qué sé yo, de aduana y este tipo de cosas. Entonces él lo que hacía era comprárselos a todos, porque decía, nadie va a impedir que el maestro haga su camino. Entonces uno no se puede imaginar que hay en esas cosas. Y hay una parte que la leí en Contacto que decía, el dinero sirve para comprar la conciencia de los miserables. Eso lo decía Simónides. ¿Se acuerdan el ejemplo cuando les decía, les pago $1,000 para que hagan una cosa así? ¿Se han visto ese capítulo? Era por Simónides justamente. Porque si no les pagaba a los súbditos de esas comarcas, de esas provincias, no dejaban pasar las cosas. Y obviamente no comprendían la misión redentora del Mesías. Pero Simónides y la Santa Alianza sí. Entonces se encargaban de que nadie le detenga el paso, ni a Jesús, ni a los esenios que se encargaban de ayudar a la gente. Por eso ponía. Y hasta eso nos suena extraño. Pero inclusive pensemos en esa lógica. Tenemos una historia tan naif del recorrido de Jesús mientras hacía sus milagros. O sea, habían gastos, pónganse a pensar en eso. ¿Me entiendes? O sea, si uno viaja a Oruro nomás tiene gastos, ¿no? Y no estoy yendo en plan de prédica, ¿me entiendes? Pero desde el chicle, por decirlo así. Entonces imagínense cuán importante era en el tema de Jesús, con 80,000 leprosos de por medio, con 80,000 indigentes, con muchas cosas que realmente uno dice, ¿cómo funciona esto? Alguien tenía que ocuparse de eso. Y ese alguien o esos algunos necesitaban plata. Así de simple es. Ya. ¿Qué hora es? Estamos bien. Bueno, espero que les haya gustado esta partecita. Hasta aquí ha sido como que literal historia paso a paso. A partir de la próxima charla vamos a entrar ya extractos. Vamos a ir saltando de Arpas 1, o sea, solamente en Arpas 1, para poder aprender y estudiar cosas lindas. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.